Karina, muchas gracias por tu tiempo. En primera instancia, lo que quiero preguntarte es dos cosas. Hay unos cambios de último momento que tienen que ver con el RIGI, si no me equivoco, y también qué proyección hay respecto de en qué horario se podría estar sabiendo algún resultado, cómo seguiría. Arranquemos por ahí. Bueno, en primer lugar hay que decir que hace minutos nada más el miembro informante y uno de los senadores libertarios, Bartolomé Abdala, adelantó nuevos cambios efectivamente en el régimen de promoción a las grandes inversiones. Se trata de cambios vinculados a qué sectores estaría promocionando el RIGI. Habló del agroforestal, de tecnología, de energéticas. Recordemos que en la versión anterior se hablaba de todos los tipos, que podía ser cualquier sector, pero más allá de algunas pequeñas concesiones, no han modificado lo sustancial del RIGI, que tiene que ver justamente con pensar directamente esa garantía para las grandes empresas que quieran venir a Argentina, y algo que se ha planteado ya con mucha claridad durante los discursos del día de hoy por parte de distintos senadores de Unión por la Patria, que tiene que ver con directamente dejar la soberanía argentina y que avancen los grandes capitales en nuestro país. Más allá de eso, recordemos que hoy temprano se hicieron las primeras concesiones que estuvieron vinculadas a quitar de la lista de empresas sujetas a privatización Aerolíneas Argentinas, El Correo y Radio y Televisión Argentina, y también eliminar lo que tenía que ver con la derogación de la moratoria, es decir, que pueda seguir garantizándose la moratoria previsional para que cientos y cientos de personas puedan jubilarse. Más allá de eso, en la segunda pregunta, que tiene que ver justamente con en qué horario podría ser la votación en general, estamos casi en el final de lo que tiene que ver con los oradores. Son los jefes de bloque los que están hablando en este momento. Quedan 4 intervenciones más, pueden ser de hasta 15, 20 minutos, con lo cual se puede extender 1 o 2 horas más, pero luego vendría la votación. Ya en general, que hasta el momento sigue en una situación de empate técnico. Recordemos, pensando hasta ahora, 36 votos por parte del oficialismo y aliados, y con 36 votos en contra, que serían los 33 de Unión por la Patria, el de Lustó y el de los 2 senadores de Santa Cruz. Un dato importante y muy preocupante a esta hora: hace instantes se conoció un comunicado de todo el interbloque de Unión por la Patria, de los 33 senadores y senadoras, que condenaron las denuncias que las amenazas que sufrió la senadora de Santa Cruz, Gadano, justamente después de que ayer plantearan que se iban a abstener, que no iban a dar quórum en el día de hoy, y seguramente que iban a votar en contra de la votación en general y luego en el articulado concreto. Les llegaron varios mensajes hablando de sus hijos, diciendo que podían correr un peligro, y hace instantes fue condenado por Unión por la Patria, justamente porque se está tratando de condicionar su voto, ¿no? No es la única manera en la que han intentado condicionar votos. Recordemos también el escándalo que hoy, durante toda la sesión, fueron expresando distintos senadores neuquinos vinculados a el debate en relación a Lucía Crexel, senadora de Neuquén, que en las últimas horas se conoció su pliego justamente para ir como embajadora de la UNESCO a Europa, y que votaría a favor, a pesar de que votó en contra del DNU 70 hace muy poquito, ¿no? Este es un poco el escenario. Hay mucha preocupación dentro de la Cámara Alta por la situación de represión brutal que viene habiendo afuera del Congreso. En estos momentos nosotros pasamos hace unos minutos nada más por el Congreso de la Nación y estaba totalmente vallado. Había efectivos de la policía móviles, hidrantes a lo largo de todas las cuadras del Congreso de la Nación, y un escenario que se iba extendiendo hacia Avenida de Mayo. Ya escuchábamos algunos cacerolazos que se están dando en Entre Ríos y San Juan, en San Telmo, bueno, en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires, que fueron convocados a las 8 de la noche,
que podrían terminar en el Congreso Nacional, pero que de nuevo tiene una respuesta inusitada por parte de la ministra Patricia Bullrich en el marco de su protocolo antipiquetes, que también fue parte del debate en el Senado, ya que los senadores de Unión por la Patria pidieron, incluso pidieron un cuarto intermedio, pidieron hacer una comisión para ver cuál era la situación de violencia afuera, pidieron hablar con el jefe del operativo. Nada de esto sucedió después, pero ese es el escenario hasta ahora. Y lo último para que tengamos en cuenta es que después de la votación en general, empieza la votación en particular, y ahí hay varios artículos que hasta esta hora están en peligro y tiene preocupación el oficialismo, como uno de los centrales que tiene que ver con la declaración de emergencias y las facultades delegadas. Sí, específicamente te quería preguntar sobre eso. ¿Qué posibilidades hay de que salga o que lo saquen para poder aprobarlo definitivamente al proyecto? Bueno, la verdad es que la votación en general pareciera que va a avanzar sin grandes problemas, o al menos con un desempate. Esa podría ser la situación más compleja que podría tener el oficialismo. Es difícil que no avance el proyecto en general. Debería algún senador de la UCR, por ejemplo, de los federales, votar en contra, y hasta ahora todos han planteado su voto afirmativo. Pero lo cierto es que se le empieza a complicar al oficialismo cuando se discute artículo por artículo. De hecho, el primer artículo de la ley bases es justamente la declaración de emergencias, y ahí ya empiezan los problemas para el oficialismo, porque en el marco de la sesión de hoy ya fueron varios los senadores que manifestaron su rechazo a las facultades delegadas, con lo cual podría no alcanzar los votos. Recordemos que aunque le quiten el artículo de facultades delegadas, cuando el proyecto vuelva a diputados puede recuperar el proyecto original, pero bueno, en ese escenario todavía está en discusión, está en debate, y el otro punto central que está en discusión, donde no tendría los votos La Libertad Avanza, es en el tema ganancias. Karina, no quería dejar de preguntarte, ahora volvemos a la cuestión parlamentaria, pero no quería dejar de preguntarte si vos estuviste ahí durante la jornada de hoy, si estuviste presente durante la represión. Nosotros fuimos como equipo, como militantes, como periodistas, fuimos a registrar y también fuimos a manifestarnos en contra de este proyecto que no busca otra cosa que el vaciamiento por completo del país y el abandono de la soberanía argentina. ¿Estuviste ahí presente? ¿Qué fue lo que viste? Me gustaría verlo desde tu óptica. ¿Cómo lo viviste y qué sensaciones tuviste durante ese momento? Sí, pudimos estar desde la mañana, primero en el interior del Congreso, luego en la movilización, también acompañando y rechazando la ley bases, y además pudimos recorrer. La verdad es que fue una movilización muy pero muy masiva. Se veían las columnas de todos los sectores, de todos los sindicatos, de los movimientos sociales, de la CGT, de camioneros, pero también se veía gente suelta que iba llegando al Congreso de la Nación, y vimos además en el momento en que reprimieron, llegamos minutos después de que reprimieran a los diputados de la Nación, que fueron 5 los que tuvieron que ser hospitalizados en el Santa Lucía, después de que los gasearan. De un momento a otro pudimos ahí recolectar algunos testimonios, y para que se entienda, sin mediar palabras, sin anuncio previo, sin algún tipo de situación, la policía decidió avanzar, tiraba gases, avanzaba, tiraba gases, avanzaba, sobre los diputados, sobre personas mayores, sobre trabajadores y trabajadoras de prensa. Es decir, fue una situación definida por parte del Ministerio de Seguridad que comanda Patricia Bullrich, similar, uno podría decir, a lo que sucedió en el 2017, a ese operativo de seguridad, y con un escenario de mucha gente lastimada y herida. Recordemos que hasta ahora hay al menos 12, 13 detenidos, si no son más, que fueron llevados a la comisaría de Tacuarí al 700 y levantados, ¿no? Salieron en la forma de operación, modus operandi que tuvieron las fuerzas federales en aquel momento y que vienen teniendo con Patricia Bullrich, y que fue levantar las vallas, mover, que salgan las motos y empezar a cazar manifestantes en el marco de la movilización, no solo en los alrededores del Congreso, sino
todo por la Avenida de Mayo, todo por la Avenida 9 de Julio, algunos los llevaron o los iban reprimiendo hasta llegar a la Facultad de Ciencias Sociales, es decir, un escenario realmente pero muy grave, que luego, como si viviéramos en otro país, el gobierno saca un comunicado hablando de manifestantes terroristas y de golpe de Estado, ¿no? Es decir, un escenario realmente grave. Podría ser cómico si no fuera tan grave, porque realmente es absurdo hablar de golpe de Estado y de terroristas a personas que se estaban movilizando pacíficamente y con un operativo absolutamente desproporcional e inusitado en este contexto. Algunas fuentes están declarando que son alrededor de 18 los detenidos hasta el momento. Obviamente eso vamos a chequearlo en el transcurso del programa. Pero también generó suspicacias el tema de, como vos decís, puede ser un empate hasta el día de hoy. ¿Quién va a definir ese desempate? Estaríamos hablando de Villarroel, Abdalá. De la Nación, Javier Milei, no se va a Europa antes, será la vicepresidenta y presidenta del Senado, Victoria Villarroel, quien tenga el rol de desempatar. Si ella efectivamente asume el Ejecutivo, en ausencia del presidente, será Bartolomé Abdala. Ahí hay, distintas teorías. Hay algunos planteos de que podría ser judicializado el tema, porque si bien hay un artículo del reglamento del Senado que plantea que en caso de no estar la presidenta del Senado, ese rol de desempatar le corresponde al presidente provisional, también hay otra biblioteca que dice que eso no es así y por eso podría judicializarse. De hecho, ya está judicializado lo de Crexel. Ya tiene una primera imputación por cohecho, acusada de, votar en función de una embajada en Europa. Pero efectivamente esto puede suceder. Va a haber varios puntos donde puede tener que desempatar la presidencia del Senado, esté a cargo de quien esté a cargo, con lo cual hay que estar atentos porque serían varios de esos artículos los que podrían ser judicializados. Y un dato más ahí a tener en cuenta, hay que ver cuáles terminan siendo las negociaciones finalmente, pero en algún momento se había planteado que se podía tratar de bloquear con 2/3 de los votos entre los 33 senadores de UP y algunos senadores más que se vayan sumando del radicalismo, de los federales, algunos de los artículos para que luego no puedan ser modificados en la Cámara Baja. Recordemos que todos los cambios que se hagan en este momento pueden ser revertidos en la Cámara de Diputados cuando vuelva a ser girado el proyecto allí. Por eso es tan importante que algunos de ellos puedan ser con 2/3 de los votos, que es más difícil que en diputados puedan conseguir 2/3, esa misma mayoría, para rechazarlos. Sabes, Karina, que hace un ratito estábamos hablando, haciendo esta introducción sobre la ley de bases y la importancia que le significa al gobierno de Javier Milei finalmente lograr dar este paso parlamentario, ¿no? Porque hasta ahora tuvo intentos fallidos, luego tuvo una victoria en diputados, ahora estamos acá, hay muchos idas y vueltas, pero lo que resalta mucho es esto que hablábamos antes de las negociaciones de último momento, estas sesiones, como diciendo, el mensaje que está dando el gobierno al negociar a último momento y soltar, por ejemplo, cuestiones como la moratoria, como parte de las privatizaciones, también algunos cambios en el RIGI, mientras que otros puntos se mantienen firmes, también los posibles cambios en las facultades delegadas. Que haya tanta negociación hasta último momento. Por un lado te quiero preguntar, para vos, ¿qué te dice eso del gobierno, de la manera en la que se está manejando? Y eso, si realmente podría tener efecto, porque uno entiende que si negocian hasta último momento es para poder captar votos que están en duda y poder seguir adelante con la mayor normalidad posible. Pero tenemos esas dos caras, por un lado, por qué el gobierno hace lo que hace y después si es efectivo el movimiento que hacen ellos en este sentido. Bueno, en primer lugar creo que hay que decir que el gobierno necesita una ley. Ya no importa qué ley sea, sino que precisa mostrar alguna capacidad institucional en un contexto donde ya tiene media sanción una ley para recomponer las jubilaciones, ¿no? Es decir, la oposición se puso de acuerdo para garantizar una mejora en las jubilaciones de los adultos mayores,
pero en 6 meses no lograron sacar una ley del oficialismo. Y en ese sentido le pesa esa situación. Si se cayera la ley de bases, efectivamente para el gobierno sería un vacío institucional muy, pero muy importante, marcaría un antes y un después, y en ese sentido estas concesiones que empiezan a hacer a último minuto. También hay que decir que se trata mucho de la inoperancia, la inexperiencia, la falta de diálogo con la política. Es absurdo que hasta el día de ayer hubiera funcionarios de primera línea del gobierno y el propio presidente Javier Milei puteando a los legisladores, tratándolos de rata, compartiendo imágenes donde los serrucha, es decir, todo lo que hace en general el gobierno nacional, el ala pura libertaria, va a contramano de lo que después intenta hacer el ex ministro del Interior, hoy jefe de gabinete, Guillermo Francos, tratando de acordar, de negociar. Bueno, ese debate de si Milei negocia con la casta o no negocia con la casta, efectivamente negocia, pero sigue construyendo un relato de que no lo hace, ¿no? Es decir, es una postura medio contradictoria. Milei no negocia con la casta y mantiene su discurso duro, pero a la vez una parte del gobierno está llevando adelante esas transacciones de embajada en la UNESCO, obras públicas para las provincias, el aumento de las regalías mineras a cambio de un voto, y en este momento haciendo concesiones que hasta hace 3 días eran impensadas. Hoy a la mañana hablábamos con algunos colegas y decíamos que el tema del correo y de RTA hasta hace instantes hasta hace horas parecía absurdo que fuera algo que hiciera como concesión el gobierno nacional, y sin embargo terminó primando el pragmatismo de los pragmáticos del gobierno, que luego en todo caso terminan siendo criticados por Javier Milei. En este caso Milei necesita la ley y por eso tantas concesiones que, recordemos, a pesar de todas las concesiones que son muy importantes que puedan hacerse, porque son concesiones que implican trabajadores que van a sostener su fuente de laburo, trabajadoras que van a poder jubilarse, el conjunto de la normativa termina siendo perjudicial y además tiene impacto para los próximos 30, 40, 50 años en la Argentina. Es decir, el RIGI, las definiciones de modificación de la ley de empleo público, la reforma laboral, si bien fue atenuada, sigue teniendo un impacto que no lo vamos a sentir solo nosotros y nosotras, sino que lo van a sentir nuestros hijos y nuestros nietos.